Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente, en una historia que ha capturado la atención de miles de fans. Si eres seguidor de las telenovelas turcas, especialmente de esas que nos han robado el corazón con sus romances y dramas, entonces sabes de quiénes estamos hablando. Hoy vamos a desgranar la guerra de titanes entre Hande Erçel y su expareja, el carismático Kerem Bürsin, una rivalidad que, según los titulares, parece estar intensificándose. Prepárense para un recorrido por los últimos acontecimientos, los rumores y las reacciones que están marcando esta historia. Y antes de empezar, si te gusta estar al día de todo lo que ocurre en el universo de tus estrellas favoritas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte nada. Dicho esto, vamos al lío. La saga de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más seguidas en el mundo del entretenimiento turco. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones. Los Hankers se volvieron una pareja icónica, y cada paso que daban juntos era noticia. Sin embargo, como a menudo ocurre en el mundo de las estrellas, las cosas no siempre duran para siempre y su ruptura, aunque supuestamente amistosa, ha dado pie a una serie de especulaciones y ahora, a lo que muchos describen como una guerra, o al menos una tensión palpable. El título de hoy, Guerra de Titanes. Hande Erçel contraataca a su ex Kerem Bürsin, la rivalidad se intensifica, nos promete precisamente eso, acción, reacciones y un drama digno de sus propias producciones televisivas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente una guerra abierta o simplemente la sobreinterpretación de los medios y los fans? Vamos a analizarlo. Para entender la situación actual, es crucial recordar el contexto. Tras su separación, ambos actores han intentado mantener una distancia profesional y personal, aunque inevitablemente sus vidas siguen cruzándose en eventos públicos o a través de menciones en redes sociales. Lo que marca un antes y un después, o al menos lo que los titulares sugieren, son las recientes acciones o declaraciones que se interpretan como un contraataque de Hande Erçel. Uno de los puntos clave en esta supuesta rivalidad se centra en sus proyectos actuales y futuros. Después de Senkalkam, ambos actores han seguido caminos profesionales distintos, buscando consolidar sus carreras individualmente. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado trabajando en proyectos que exploran diferentes géneros, mostrando su versatilidad. Hande Erçel, siempre una figura de gran peso en la industria, también ha estado enfocada en nuevos retos, tanto en televisión como en cine, y consolidando su presencia a nivel internacional. Sin embargo, cuando se habla de contraataque, generalmente se refiere a movimientos estratégicos que buscan opacar o superar al otro. En este sentido, los rumores y las noticias a menudo giran en torno a quien tiene el proyecto más exitoso, quien firma el contrato más lucrativo, o quien acapara más portadas. Y es aquí donde la intensidad de la rivalidad se pone de manifiesto, al menos desde la perspectiva de los medios y los seguidores más acérrimos. Se ha especulado mucho sobre si Hande Erçel ha estado tomando decisiones conscientes para diferenciarse o incluso competir directamente con Kerem Bürsin. Por ejemplo, la elección de proyectos con temáticas similares, o el hecho de que ambos participen en campañas publicitarias importantes. La prensa turca, siempre ávida de titulares jugosos, ha sabido explotar estas coincidencias para alimentar la narrativa de la rivalidad. ¿Pero qué significa exactamente contraataca en este contexto? ¿Han habido declaraciones directas, o se trata más bien de interpretaciones de sus acciones y de la cobertura mediática? Lo cierto es que en el mundo de las redes sociales y la comunicación instantánea, una imagen, un comentario sutil, o incluso la ausencia de uno en un evento donde está el otro, puede ser magnificado y transformado en un titular explosivo. Se habla de que Hande Erçel, tras su ruptura, ha querido demostrar su independencia y su éxito por sí misma, sin depender de la sombra de su relación pasada. Esto podría interpretarse como un contraataque si las acciones de Kerem Bürsin o la percepción pública de su éxito reciente hubieran sido presentados como un elemento de comparación constante. Quizás ella ha decidido enfocarse en proyectos que la posicionan de una manera diferente, o quizás ha sido más selectiva en sus apariciones públicas para controlar la narrativa. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha tenido sus propios éxitos y momentos de gran atención mediática. La forma en que cada uno gestiona su vida pública y profesional después de una relación tan mediática es siempre objeto de escrutinio.
La intensidad de la rivalidad, según los titulares, se debe a que ambos son titanes en la industria turca, con una gran base de fans que sigue cada uno de sus movimientos con fervor. Un aspecto que contribuye a esta percepción de rivalidad son las supuestas indirectas o los mensajes velados que, según algunos medios, intercambian a través de sus redes sociales o en entrevistas. Es fácil que una declaración general sobre la vida, el trabajo o el amor sea interpretada como una referencia directa al ex. Y es ahí donde la guerra toma forma en la imaginación colectiva. Por ejemplo, si Hande publica una foto disfrutando de la vida y añade una frase inspiradora, y Kerem hace lo propio unos días después, los fans y la prensa inmediatamente buscan una conexión, un duelo silencioso. ¿Quién está más feliz? ¿Quién está más exitoso? ¿Quién ha superado mejor la ruptura? Estas son las preguntas que alimentan la narrativa. La prensa del corazón turca es experta en crear estas historias. A menudo toman fragmentos de entrevistas, declaraciones casuales o incluso rumores y los tejen hasta formar un relato coherente, aunque no siempre basado en hechos concretos. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su popularidad garantiza que cualquier mención de su relación pasada, o de sus vidas actuales por separado, se convierta en noticia. El término contraataca sugiere una acción deliberada para responder a algo. Si Kerem Bürsin ha tenido recientemente algún gran éxito, o ha sido noticia por alguna razón positiva, la interpretación de que Hande Erçel responde con un movimiento propio para mantener el foco en ella no es descabellada desde la perspectiva de esta narrativa de rivalidad. Podría ser un nuevo proyecto ambicioso, una portada de revista de impacto, o una declaración que reafirme su poder y su independencia en la industria. También es importante considerar la presión que enfrentan estas figuras públicas. Sus vidas son escrutadas al milímetro y cualquier indicio de conflicto o competencia es explotado. La rivalidad, en este sentido, puede ser tanto un reflejo de tensiones reales como una construcción mediática alimentada por el interés del público. Lo que sí es innegable es que ambos son profesionales muy talentosos y con carreras en ascenso. Hande Erçel, con su carisma y su belleza, se ha convertido en un referente de estilo y una de las actrices más solicitadas. Kerem Bürsin, con su energía y su capacidad para conectar con el público, también ha forjado una carrera sólida. Enfrentados o no, su éxito individual es un hecho. Sin embargo, el título nos invita a pensar en una confrontación directa. Si bien es posible que haya habido momentos de tensión o desacuerdos tras la ruptura, hablar de una guerra de titanes puede ser una hipérbole. A veces la mejor estrategia para superar una relación pasada, especialmente una tan pública, es centrarse en uno mismo, en el crecimiento profesional y personal, y dejar que el tiempo y los propios logros hablen por sí solos. Podríamos interpretar el contraataque de Hande Erçel no como una agresión directa, sino como un movimiento para reafirmar su propia identidad y su valor en la industria, independientemente de su relación con Kerem. Es una forma de decir: soy Hande Erçel, y mi éxito se basa en mi propio talento y trabajo. Y en ese sentido, cada uno de sus logros puede ser visto como un contraataque efectivo. La intensidad de la rivalidad, entonces, se mantiene viva por la atención constante de los medios y los fans, que esperan con ansias cualquier indicio de drama o competencia. Es un ciclo que se retroalimenta, los titulares generan interés, el interés genera más cobertura, y la cobertura mantiene viva la narrativa de la rivalidad. Quizás si profundizamos en las noticias específicas que originaron este titular, encontraríamos algún detalle concreto, una entrevista donde uno de ellos habla de forma ambigua, o un evento donde se evitan o se saludan de manera fría. Sin esos detalles, nos basamos en la interpretación general que los medios ofrecen. Pero incluso si no hay una guerra literal, la idea de que Hande Erçel está contraatacando a su ex, Kerem Bürsin, y que la rivalidad se intensifica, es una historia emocionante que mantiene enganchados a los seguidores. Es la eterna fascinación por las vidas de las celebridades, sus éxitos, sus fracasos, sus relaciones y, por supuesto, sus supuestas rencillas. Es importante recordar que detrás de los titulares y las especulaciones, hay dos personas que están tratando de seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y aunque la prensa disfrute de estas narrativas de conflicto, lo más probable es que el tiempo y el enfoque en sus respectivos caminos profesionales sean la mejor manera para ambos de demostrar su valía. En resumen, lo que hemos explorado hoy es cómo la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dado lugar a una narrativa de rivalidad. De que se intensifica alimentada por los medios y el interés de los fans.
El concepto de contraataque por parte de Andercel se interpreta principalmente a través de sus acciones profesionales y su enfoque en reafirmar su independencia y éxito individual. Si bien puede que no haya una guerra abierta, la percepción de una competencia saludable, o quizás no tan saludable, entre dos titanes de la industria turca es lo que mantiene viva esta historia. Y hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las celebridades turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta rivalidad. ¿Creen que es real, o es una invención de los medios? Déjenme sus opiniones en los comentarios de abajo, siempre es genial leer sus puntos de vista. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones y ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.